Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Es un gozo poder compartir la palabra del Señor. Feliz día del Señor. Siempre lo digo, hoy es el día del Señor. Hoy el Señor es quien debe ser glorificado, ¿o no? Estamos en una serie de sermones basada en la primera carta de Pablo a los hermanos de Corintios, ¿no es cierto? Que lleva como por título Confrontando a la iglesia a vivir de acuerdo con el Evangelio. Y el día de hoy me corresponde, con la ayuda del Señor, compartir el capítulo 10 de Corintios. Y este sermón lleva por título Huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Entonces, para comenzar, ¿qué es lo que logramos saber acerca de lo que es la idolatría? ¿Alguna vez te has preguntado si eres realmente un idólatra? ¿Has examinado tu corazón a diario y preguntándote, ¿soy un idólatra o no lo soy? No es necesario mirar, como todos saben, a la Iglesia Católica Romana, ¿no es cierto? Que ha pervertido al Dios que nos enseña la Biblia, sujetándolo a imágenes, ¿no es cierto? En donde cada día ellos adoran. Pero sin embargo, la Escritura nos muestra otra cosa, otro aspecto, y es que nosotros somos, como bien lo dice un gran reformador, nuestro corazón es una verdadera fábrica de ídolos. Nuestro corazón constantemente va tras los ídolos. Como cristianos protestantes hemos querido maquillar la idolatría por conmemoración o alguna divinización de algún pastor, algún hermano, ¿no es cierto? Rindiéndole tributo, cosa que la escritura no permite. Hemos enseñado por mucho tiempo a un Dios hecho a nuestro placer, un Dios que es más digno de compasión que de verdadero temor reverente. Esa es la realidad hoy en día. Hemos enseñado a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Hemos enseñado a un Dios que no es el Dios que tenemos que conocer y que ese Dios está en las Escrituras, que se ha revelado para nuestra salvación en la persona del Hijo Jesucristo. Nuestros corazones son idólatras y se inclinan más rápido al amor desenfrenado a distintas cosas de este mundo, como lo son, por ejemplo, tenemos la fama, ¿no es cierto? El dinero, el trabajo, el sexo, ¿no es cierto? Incluso el amor desenfrenado a nuestros seres queridos, a los animales. Y se inclina tan rápido que somos tardos para amar a nuestro Señor. La idolatría hace que nuestros corazones sean más rápidos para adorar a esas cosas que al Dios de las Escrituras. El gran Dios, en su infinita misericordia, nos permite una vez más el día de hoy volvernos hacia Él, sacar la idolatría que hay en nuestro corazón, mostrarlas con el único fin de que nos volvamos de ellas y nos gocemos en nuestro Señor. La idolatría, como bien las Sagradas Escrituras lo enseñan, es una afrenta temible hacia el Dios, hacia el gran Dios. Es un pecado que merece la ira de Dios, el justo castigo de Dios. Nos podríamos preguntar, ¿por qué es tan severo Dios, especialmente con este pecado de la idolatría? ¿Se han preguntado? ¿Se han preguntado por qué Dios fue tan severo con el pueblo de Israel cuando hicieron un becerro de oro a los pies del Sinaí? ¿Por qué Dios los quería destruir? Porque tenía todo el derecho de hacerlo, ¿o no? Todo el derecho de hacerlo. Y nos preguntamos muchas veces, ¿por qué es mal? ¿Qué tiene que seamos idólatras?
¿Qué tiene que nuestro corazón sea una fábrica de ídolos? Nadie lo va a saber, solamente yo y el Señor, ¿o no? Este pecado es terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque este pecado afecta a dos cosas que están muy relacionadas. Afecta profundamente al ser y el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es sagrado, ¿no? Dios es santo, Dios es justo. Por eso Dios es tan severo con este pecado. Por eso Dios, como lo enseñan los mandamientos, el primer y segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no es cierto? Y el segundo, no tendrás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo. Y en este capítulo 10, Pablo confronta a la iglesia de Corinto con la idolatría. Si ustedes se fijaron desde los versículos del 1 al 13, va a ser mi primer punto, que lo he titulado, La historia nos recuerda que la idolatría es mala. Pablo parte diciendo lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como así como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Guarde esa frase. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Pablo en estos primeros versículos comienza haciendo como un raconto, como un pequeño resumen de lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Le recuerda a los corintios algunos acontecimientos que sus antepasados experimentaron en la antigüedad, a no ignorar los acontecimientos que la iglesia del Antiguo Testamento, o sea, Israel, experimentó bajo el cuidado de Dios. Si ustedes se fijaron en los primeros 5 versículos, Pablo les recuerda la bondad de Dios para con el pueblo de Israel a la iglesia de Corinto. En estos primeros pasajes, Pablo está resumiendo de forma sucinta hechos como son el Éxodo, ¿no es cierto? Y el cruce del Mar Rojo. Pablo menciona el cuidado de Dios que tuvo con su pueblo al guiarlos bajo una nube de día, ¿no es cierto? Y fuego para la noche, siendo estos dos acontecimientos una representación vívida de la fiel presencia de Dios para con su pueblo. Pablo también dice que los que pasaron en este mar fueron todos los israelitas, diciendo que ellos son sus antepasados. Es decir, nosotros aquí vemos la continuidad espiritual del pueblo de Dios, que es la iglesia de Corintio. ¿Y cómo lo puede respaldar Pablo? Él dice que todos los israelitas fueron bautizados en Moisés, así como nosotros fuimos bautizados en Cristo, nuestra cabeza, quien nos gobierna. Y al ser bautizados ellos por Moisés, se estaban identificando con el pueblo de Dios.
Moisés era el mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Cristo es nuestro representante y mediador entre Dios el Padre y su pueblo. Entonces vemos cómo Dios fue bondadoso con ellos, cómo el Señor mostró fidelidad hacia un pueblo que constantemente era infiel, un pueblo idólatra, un pueblo que al poner al límite la paciencia de Dios, Dios los castigó por 40 años en el desierto. 40 años deambulando en un desierto. Ahora la pregunta es, ¿has visto tú la fidelidad del Señor a pesar de tu constante rebeldía? ¿Has visto la fidelidad del Señor a pesar de tu constante infidelidad, idolatría, desobediencia? Dios sigue siendo fiel, sigue guardando su palabra, sigue haciendo preservar a su iglesia, pero lo hace por amor de su nombre, porque Dios no tiene ninguna obligación en guardarnos y en ser fiel, en sernos fiel, ninguna. Ahí vemos cómo Dios es celoso de su nombre, es celoso de su santidad. Pero ahora, de los versículos 5 al 11, parece que Pablo cambia un poco la idea que viene desarrollando. Pasa de la buena fidelidad de Dios con el pueblo y nos muestra todo lo contrario de parte del pueblo de Dios hacia Dios. Cómo este pueblo pecó contra el Señor, aún viendo la fidelidad de Dios. Pablo pasa ahora a enumerar al menos 5 pecados que se mencionan en la iglesia de Corintio, pero que son un recuerdo de lo que hizo el pueblo de Israel. Pablo, en primer lugar, cita la codicia, citando Números 11:4. Constantemente el pueblo codiciaba más y más y más cosas. Estaban aburridos del pan que el Señor les daba. Estaban hartos de comer maná. Y a causa de su codicia, el Señor les dio carne hasta saciarse. O sea, no aprendemos a confiar en la fidelidad de Dios, en el sustento de Dios, y constantemente somos codiciosos. Constantemente nuestro corazón se llena de codicia, una codicia en exceso, una codicia que sacia nuestra hambre de querer más y más, tentando al Señor y no buscando que Él nos sustente por medio de su providencia. Y el otro pecado que Pablo menciona es la idolatría. Pablo cita Éxodo 32 del 1 al 20. En ese pasaje el pueblo de Israel, Dios, le había hablado a su pueblo, le había dado sus leyes desde el Sinaí, pero sin embargo el pueblo hizo un becerro de oro. Ellos conocían la ley del Señor. Nosotros conocemos la ley del Señor, ¿o no? Conocemos la Biblia. Conocemos quién es el que habla ahí. La idolatría, hermanos, fue una constante en el pueblo de Dios. Es una constante en el pueblo de Dios hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos con nuestro Señor. No estamos satisfechos con querer agradar al Señor. Y somos culpables delante de aquello. Somos culpables delante del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué somos culpables delante del Señor? Porque hemos visto el poder de Dios en muchas ocasiones. Hemos visto cómo Dios ha derramado su gloria en todas las cosas.
cómo Dios se manifestó de manera sabia, amorosa y bondadosa en su Hijo Jesucristo. Las Escrituras dicen que Él es aquel que es lleno de gracia y de verdad, ¿o no? Cada día nuestro corazón se va constantemente. Ellos experimentaron cuando el gran Señor los libertó de, de Egipto, les dio su ley, y a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, el pueblo violó la ley del Señor, quebrantando los mandamientos. Y la iglesia de Corintio era exactamente igual. Muchos cristianos que se creían fuertes iban a los templos paganos a adorar a otros dioses. ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos con el Señor. No estamos satisfechos con lo que el Señor nos da. En la tercera referencia, Pablo menciona la fornicación, citando números 25, 6, 8 y 14, en donde el pueblo adoró a Baal, idolatría. Tenemos la codicia, fornicación, idolatría, cosas que van relacionadas, que están sumamente relacionadas. Ellos adoraron a Baal ¿de qué forma? Teniendo relaciones sexuales con mujeres paganas, cosa que Dios había prohibido en la ley del Señor. No se podía. Y como consecuencia de aquello, Pablo señala que Dios los hirió con una plaga que mató en un solo día a 23.000 hebreos. En un día. Imagínense todo eso en 40 años, excepto Josué y Caleb, que fueron los únicos que pasaron a la tierra prometida. Así es de serio el Dios de la Biblia. Así es de justo el Dios que bajo ninguna circunstancia permite el pecado, más aún la idolatría por medio de cosas ilícitas. Este es el Dios que nosotros debemos conocer y ese es el Dios que la iglesia de Corintio parece que había olvidado. El cuarto pecado con el cual Pablo advierte a los corintios es la tentación. Él les dice, no tentemos al Señor, no tienten al Señor. Aquí también se podría traducir la palabra Señor por Cristo, porque Cristo era la piedra que los guiaba. Cristo era la fuente de agua de las cuales ellos se saciaban. Pablo, al mencionar el pecado de la tentación, está mencionando un hecho que se registra en Números 21, en donde habiendo derrotado al rey, al rey de Arab, el pueblo de Israel se puso arrogante, rehusando a rodear el reino de Edom. Se pusieron impacientes, blasfemaron contra Dios. Wow. Rechazaron el maná y clamaron por agua. En respuesta, ¿qué hizo el Señor? Les envió serpientes venenosas al campamento. Así de justo el Señor. Este pueblo no aprende a confiar en mí. La iglesia de hoy no ha aprendido a confiar en el Señor. La iglesia de hoy necesita confiar en la bondad del Señor. El dinero no es lo que sustenta la iglesia. Lo que sustenta la iglesia es el Señor. Porque el Señor es el quien es dueño de todo lo que hay, de todo lo que tenemos, de todo lo que poseemos. La tentación hacia Dios es una cosa recurrente el día de hoy. Tentamos al Señor siendo idólatras. Tentamos a Dios usando mal su nombre. Tentamos a Dios siendo llevados por nuestras propias inclinaciones, queriendo ser gobernados por otros dioses. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él nos manda a ser pacientes.
esperar a que Él, el Señor, constante en nuestras oraciones y nos guíe por medio de su providencia. Y finalmente Pablo menciona la murmuración. La iglesia de hoy no murmura. La iglesia de hoy no murmura en contra de sus líderes. El hermano y la hermana no murmura en contra de sus hermanos. Ellos se aman. La murmuración es una cosa recurrente en la iglesia de Corinto. Posiblemente todos los líderes murmuraban en contra de Pablo. En especial por su forma de ser, de hablar. ¿Cómo un chaparro nos va a venir a hablar? Porque era chico Pablo. Así como el pueblo de Dios constantemente murmuraba contra Dios, en contra de su poder, en contra de su gloria, de su grandeza, ¿no hacemos nosotros lo mismo? ¿Murmuramos en contra del Señor y no aprendemos a sujetar nuestra lengua? De la abundancia del corazón habla la lengua. Aún sabiendo, hermanos, que Dios está en todo lugar, murmuramos en contra del hermano, murmuramos en contra de nuestros líderes, entre otras cosas. Dios está en todo lugar y aún así hacemos lo mismo. La presencia de Dios está en todo lugar y aún así somos capaces de murmurar contra Él y más encima de nuestro hermano. Cosa que Dios nos manda hay que amar a nuestros hermanos, orar por ellos, enseñarles la Biblia, que crezcan en el Evangelio. Y en los versos 11 al 13, Pablo nos dice, y estas cosas le acontecían como ejemplo, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Los corintios se creían, hermanos, cristianos súper espirituales. Eran los mejores cristianos que uno podría encontrar ahí en esa región. Eran los mejores. Amaban al Señor. Leían su Biblia. Pero sin embargo les dice, Pablo les dice, pongan cuidado. Pongan mucho cuidado. Si ustedes piensan que están firmes de estas cosas, ojo, no vaya a ser que caigan y sean el hazme reír de todos aquellos que le rodean. Eso sería terrible, ¿no? Pero Dios sigue siendo bondadoso con nosotros y nos guarda de todas estas cosas. Dice, no ha sobrevivido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir. Dios en la prueba pone límites. Dios en las circunstancias difíciles pone límites. Juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Ese es nuestro Dios. Esa era la condición de la iglesia de Corinto. Una iglesia que se creía santa, pero como pudimos ver, no era tan así. El segundo punto es huyan de la idolatría. ¿Es la mesa del Señor igual que la mesa de los demonios? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo,
pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, el pueblo hebreo, los que comen de los sacrificios. ¿No son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o sea, algo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, que los gentiles sacrifican a los demonios, no, perdón, que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican, y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Después de que el apóstol Pablo les haya mostrado la historia como una forma de ejemplo y también como una forma de resguardar a la iglesia de Corinto, en esta segunda parte él se dirige a aquellos cristianos que se consideraban fuertes y les hace ver cuáles son las implicaciones de participar de los sacrificios a los ídolos. Sacrificio que probablemente muchos cristianos participaban. En el verso 14 Pablo dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pablo aquí les habla de una manera cariñosa, amable, pero a la vez les da un mandato, un imperativo, fuerte y claro. Huyan de la idolatría. Esto no es una sugerencia, no es una opción, no es una opinión o una advertencia, no. Este es un mandato de huir de la idolatría, de huir de adorar a otros dioses que no sea el Dios verdadero. Podemos creer nosotros que somos lo suficientemente fuertes para con la idolatría. Podemos creer que no tenemos ídolos en nuestro corazón. Podemos llegar a pensar que no somos tal clase de cristianos. ¿Cuándo yo he sido idólatra? Pero a ver este imperativo, es necesario que a diario le prestemos atención a esto. Si no queremos ofender al Señor, tenemos que reconocer en primer lugar de que somos idólatras y arrepentirnos de este pecado. Después de que Pablo les manda a los corintios de huir de la idolatría, les habla a los cristianos maduros. Ustedes tienen que juzgar yo lo que les voy a decir ahora, dice el apóstol Pablo. Ahora les recuerda la celebración de la cena del Señor. Y por este medio, usando esta ilustración de la cena del Señor, Pablo les dice lo siguiente. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, el pan que compartimos una vez al mes, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? En otras palabras, Pablo al preguntarles sobre su comunión y unión con Cristo, los corintios deberían responder de manera afirmativa. Sí, exactamente. Esto es la cena del Señor. Ellos al participar de la sangre y del cuerpo de Cristo, representados en el pan y el vino, tienen una comunión de vida con el Señor. Por medio de la cena del Señor nosotros somos cada día más unidos a Cristo, fortalecidos en Cristo, recibimos su gracia sustentadora por medio de la cena. Y más aún, ellos no tenían nada que ver con los sacrificios y cenas paganas. No podemos servir a dos señores. Dios demanda toda nuestra vida en servicio y en devoción. Esto no es una opción,
No es una sugerencia, es una responsabilidad y una obligación. ¿Podrías llamarte cristiano si estás participando en una celebración idolátrica para acallar tu conciencia, pero a la vez participar de la mesa del Señor? ¿Te podrías llamar cristiano si participas de esas dos cosas? Como si el Señor no le importara, como si el Señor no te viera. Pablo, al advertir de participar junto con los paganos idólatras, les muestra a los corintios la realidad de sentarse a comer de la carne sacrificada a los ídolos. Pablo, Pablo les muestra que el participar de estas cosas no es otra cosa que servir a los mismos demonios. Que de ahí el horrendo y el temible riesgo de la idolatría. La idolatría maquilla la adoración de todo lo que no es Dios tan sutilmente, no permitiéndonos ver lo que realmente estamos haciendo cuando idolatramos a alguien o algo. Y si hemos hecho así, hemos despojado al Dios de toda gloria, de toda honra, de toda majestad y perfección. Somos un cuerpo, no podemos fraccionarnos, no podemos servir a otros dioses como se nos antoje. Recuerda, hermano, que Cristo sangró, agonizó, sufrió, murió, para que tú puedas sentarte a la mesa con Él. Eso hay que tenerlo presente porque de eso se trata la mesa del Señor. Conmemoramos, celebramos al Cristo que una vez fue crucificado, pero que al tercer día resucitó. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos permitió sentarnos a su mesa, adorarlo, servirlo, exclusivamente a Él y solo a Él. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, dice Pablo, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La iglesia de Cristo es una iglesia. Quien la gobierna es un solo Señor. Y Dios le ha dado este gran sacramento de la cena, para que todos, como un solo cuerpo, adoremos y celebremos al Señor Jesucristo. Y Pablo finaliza esta segunda parte con dos preguntas cruciales. ¿O provocaremos celos al Señor? Segunda pregunta, ¿somos más fuertes que Él? ¿Nos atrevemos a pensar de que somos más fuertes que el Señor? La iglesia de Corinto parece que lo pensaba así. Ellos pensaban que eran más fuertes que el Señor. Que el Señor que creó los cielos y la tierra, que sustenta todas las cosas, no es tan fuerte de lo que nosotros podemos pensar. ¿Seremos capaces de provocar al Señor de todo el universo, quien está infinitamente por encima de nosotros, quien, si lo dispone de esa manera, puede derramar su justa y santa ira y enviarte con justa razón lejos de su presencia? ¿Somos capaces de provocar a ese Dios? Dios es celoso en guardar de que su nombre sea honrado, de que su gloria sea tenida en la más alta estima, de que su poder no sea menoscabado. Y al ser así, no permitirá ídolo alguno delante de su faz. Y la segunda pregunta, ¿cómo la podríamos responder? ¿Realmente somos más fuertes que el Señor? ¿Nos atrevemos a igualarnos a Dios, quien es fuerte en poder, en fuerza y sabiduría? Ahí hay un problema de nuestro corazón. Adán y Eva quisieron ser como Dios, ¿o no? Y nosotros en muchas ocasiones queremos ser como Dios, gobernarnos a nosotros mismos,
ser nosotros nuestra propia ley. Pablo al preguntar estas dos, al hacer estas dos preguntas, tiene la intención de que los corintios sepan quiénes realmente son delante del Señor. Y tú y yo, hermanos, debemos saber quiénes somos delante del Señor. Tú y yo debemos saber que el Señor es el que nos sustenta. Debemos saber quién es que es el Señor que nos ha creado. Y, y de los versos del 23 al 33 dicen, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y quiere ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Por qué? ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de conciencia de otro? Y si yo con agradecimientos participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino que el de muchos, para que sean salvos. En este último punto, Pablo habla con dos importantes declaraciones, que probablemente haya sido el lema de la iglesia de Corinto. Y se nota porque el lema era, todo me es permitido. Yo puedo hacer todo lo que se me dé la gana. Todo me es lícito, decían los corintios. Después de que Pablo les haya mostrado lo malo y lo pecaminoso de comer en fiestas paganas, y a la vez sentarse a la mesa del Señor, él procede a contraargumentar con respecto a este lema, que al parecer muchos en las iglesias de Corinto lo tomaban de muy mala manera. Usaban su libertad para hacer todo lo contrario a lo que nos enseñan las Escrituras. Y lamentablemente el día de hoy, en la iglesia de hoy, pasa igual. Pablo le responde diciendo que no todo es provechoso, aludiendo así a los intereses egoístas de los corintios, intereses que anularon el amor cristiano y el deseo de poder ayudar a los demás. Y Pablo afirma diciéndoles, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cuántos de nosotros, haciendo mal uso de nuestra libertad o derecho de hacer lo que se nos dé la gana, pensamos llevar a nuestro prójimo, pasamos a llevar, perdón, a nuestro prójimo no atendiendo, no atendiéndolo como se merece? El Señor Jesucristo que enseña, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, ¿verdad? Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Somos capaces de negarnos a nosotros mismos y ir en ayuda de aquellos que lo necesitan? ¿O somos muy cómodos? Somos muy cómodos. No es fácil velar por los intereses de otro. Por naturaleza estamos inclinados a buscar nuestro propio bien. Y después, si queda tiempo y medios, pensamos en los demás. Jesús enseñó la parábola del buen samaritano para mostrarles a los expertos en la ley del Antiguo Testamento cómo amar al prójimo.
El mandato de Pablo de buscar el bien de los demás refuerza su contrarrespuesta, pero no todo edifica. Edificar y buscar el bien de los demás son la misma cosa. Si tú edificas, buscas edificar a la iglesia de Dios, ayudando a tu prójimo, estás haciendo bien. Pero si tú, haciendo uso de tu libertad, no edificas y no buscas el bien de tu prójimo, arrepintámonos. De los versos del 26 al 28, Pablo muestra un elemento práctico, pero común en la iglesia de Corintio. Y esto es el de comprar carne en la carnicería. Pablo hace frente a dos tipos de cristianos que estaban en la iglesia de Corintio. Eran los cristianos que venían del judaísmo y el cristiano que se convirtió de los gentiles. Los rabinos permitían que los judíos de la dispersión comprasen carne en el maquillón, que era la carnicería, pero estipulaban que no debía ser carne sacrificada a los ídolos. Además, el carnicero debía declarar que solo tenían que comer carne kosher, que esto es una carne que se usaba para que no iba hacia eh, sacrificar ídolos. Por el contrario, los cristianos gentiles no tenían problema con esto. ¿Por qué? Porque Pablo, al declarar comer sin preguntar nada por motivo de conciencia, él dice de que todas las cosas son del Señor, de que del Señor es toda la tierra y su plenitud. Todo le pertenece al Señor. Pablo le mostraba con esto a los hermanos de Corinto que una vez la carne estaba a la venta en la carnicería, perdía todo tipo de significado religioso. Y lo hace empleando a que todas las cosas le pertenecen al Señor. Un ejemplo de esto está en el libro de Hechos, en donde Pedro ve la visión, en donde se le muestran muchos animales. Ustedes lo deben recordar. Y dice, y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Con esto nos está mostrando este texto de que todo le pertenece al Señor. Y para ir finalizando, Pablo, en los versículos del 31 al 33, nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis todas otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Coman y beban, pero háganlo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como yo también en todas las cosas he agradado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Lo que a Pablo le importaba era la salvación de muchos otros para que conociesen al Señor. Él compartía con judíos, gentiles. La respuesta a la conciencia que no puede entender de que el Señor es quien es dueño de todo y todas las cosas, debe ser despertada, porque todo le pertenece al Señor. Todo nuestro comer y beber debe hacerse con una conciencia limpia, tranquila, de que todo lo que Dios te ha dado, tienes que usarlo para la gloria de Él.
Todo lo que el Señor te ha dado es para su gloria, porque finalmente podemos incluso llegar en nuestro comer y beber ser idólatras. Ser ídolo de nuestras propias tradiciones, formalismo y nuestras propias costumbres empañan la gloria de Dios en nuestra vida. Y por otro lado, afecta nuestro compromiso de querer expandir el Evangelio de Dios hacia aquellos que aún no lo conocen. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos enseñe de que todas las cosas le pertenecen a Él y que nos volvamos de nuestra idolatría al único Dios verdadero. Oremos. Señor, te doy gracias por tu misericordia. Te damos muchas gracias porque tú has hablado a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú has puesto esto en nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, porque somos idólatras. Te pedimos perdón porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, Señor. Señor, saca de nosotros todo tipo de idolatría, Señor. Saca de nosotros, Señor, todo lo que no honre tu nombre, Señor. Y vuélvenos hacia ti, Señor. Queremos ser una iglesia que adore al único Dios verdadero. Queremos ser una iglesia, Señor, que predique tu evangelio del único Dios verdadero y de tu Hijo Jesucristo. Pero si hemos sido idólatras, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que tú nos vuelvas hacia ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.